Alexandria. Sí. Vamos a orar también por los hermanos que están ausentes. Sí, es importante. Vamos a continuar el día de hoy. Vamos a arrancar por fin con el capítulo 1 de la carta a los Gálatas, y nuestra serie se va a llamar La corrección a los Gálatas. La corrección, si la tenemos que definir, si tenemos que definir la palabra corrección a los Gálatas desde la perspectiva de Pablo en este contexto de esta maravillosa epístola, precisamente hay una sola palabra que Pablo quiere dejar bien marcada en esta epístola. ¿Cuál es esa palabra? Evangelio. Y él va a proceder a definir el evangelio desde la palabra más importante de toda la Biblia, que es gracia. Vamos a ver, vamos a partir de allí. Ustedes van a encontrar la palabra gracia y evangelio de Cristo y fe de Cristo en esta epístola muchas veces como sinónimo del evangelio, ¿ok? Así que vamos a comenzar a leer el capítulo 1. Primero Pablo va a presentar sus credenciales. En el capítulo 1 Pablo va a definir el evangelio o lo que es la gracia. En el capítulo 2 Pablo va a explicar cómo es que él recibió su llamado y el evangelio de Cristo, y va a decir que él no está en contienda con los otros apóstoles como Juan y Santiago o Jacobo en este caso, que le dieron la mano de compañerismo. Él dice, nosotros, aunque él es de la circuncisión y yo soy de la incircuncisión, Juan y Jacobo me dieron la mano de compañerismo para que ellos continuaran allá y yo fuera a los gentiles, va a decir en el capítulo 2. Pero ustedes van a darse cuenta que en el capítulo 2 hay un atrevimiento del apóstol Pablo, lo que él está dispuesto a hacer por defender el evangelio de la gracia. Al punto de que Pablo tenía apenas 3 años de convertido, un nuevo creyente básicamente, en comparación a Pedro, que caminó con el Señor y era uno de los líderes prominentes de la iglesia del primer siglo. Y nos vamos a encontrar al apóstol Pablo en el capítulo 2 enfrentando cara a cara, resistiendo a Pedro cara a cara y llamándolo como hipócrita en su propia cara. ¿Por qué? Porque estaba cambiando o pervirtiendo el evangelio de la gracia con el sistema de judaización, o lo que llaman ellos la circuncisión. Vean ustedes hasta dónde es capaz de llegar el apóstol Pablo, su celo por las cosas de Dios, porque está tan convencido. Esto habla de la convicción que tiene el apóstol Pablo, la seguridad que tiene el apóstol Pablo del evangelio que ha recibido, que está dispuesto incluso a enfrentar a los líderes por muy ungidos que sean. No estaba enfrentándose a cualquier líder. Pedro era un hombre que con su pura sombra echaba fuera a los demonios, sanaba a los enfermos, la pura sombra de Pedro, o sea, Dios a través de Pedro, pero Dios lo honraba de esa manera, no era cualquier cosa, era un líder prominente en la iglesia. Y que venga este hombre metido por allá en una montaña en Arabia 3 años después y se encuentre con él y venga y lo confronte, ¿verdad? No era fácil. Pero esto nos debe decir a nosotros que aquí no hay infalibles, aquí no hay inmunes. Aquí tenemos al Papa que se llama infalible, y dicen que ellos son los sucesores de Pedro, y aquí encontramos a un Pedro que supuestamente fue un papa siendo reprendido por un nuevo creyente y siendo llamado hipócrita en frente de todos. O sea, nadie es inmune. O sea, hasta yo me puedo equivocar, hasta me he pelado muchas veces predicando. El más grande predicador, el más grande ungido de Dios, tú puedes ser un gran hombre de Dios y también caer en herejías, también cometer errores. Eso no significa que no sigas siendo un hombre de Dios, pero necesitas corrección. Y precisamente esto es lo que él va a corregir. No solamente va a corregir a los Gálatas, sino a los líderes. Y eso es algo que nosotros estamos expuestos, como ministros, como pastores, como hombres de Dios. También tenemos que estar expuestos a la crítica. Mi canal de YouTube, yo tengo prédicas allí y no me gusta eliminar los comentarios, porque yo dejo abierto la posibilidad de repente que yo esté equivocado y alguien me diga, esto estás pelado en esto, aquello, lo otro, pero siempre y cuando lo demuestre, ¿verdad? Ese es el punto. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, una de las cosas que vemos es como cuando el Espíritu mora en la persona, como en el caso de Pablo primero, al hacer eso, y el de Pedro más adelante, porque Pedro no guardó rencor de eso, me voy a sacar el clavo del chueco, como decimos nosotros. Exacto. Sino que más bien lo exaltó en una ocasión que habló de Pablo. En su segunda carta. Sí, que sus escrituras muy difíciles de entender, pero Ajá. Y las puso a la par con las demás escrituras, igual que las otras escrituras. Esa es segunda de Pedro 3, del 15 en adelante, para que ustedes la busquen como referencia. Ahora vamos a comenzar a leer el capítulo 1 y vamos a ir desglosando y vamos a descubrir la palabra evangelio. Vamos a ver en primer lugar los credenciales del apóstol Pablo que está escribiendo
con su autoridad apostólica, dice lo siguiente, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, libro de los Gálatas, o carta a los Gálatas de Pablo. Dice, Pablo, apóstol, no de hombre, dice, no de hombres, o sea, soy apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Esta idea Pablo la va a desarrollar más adelante. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cuál es la credencial de Pablo? Yo soy apóstol. Y aclara que él no es un apóstol porque es probable, da la posibilidad a Pablo de que haya un apostolado de hombre, ¿verdad? Estábamos hablando del magisterio o de el presbiterio más bien en el primer siglo. Los apóstoles imponían las manos y podrían determinar si alguien podría llegar a ser apóstol. Pero él dice, no, mi apostolado no viene de hombre, no fue dado de esa manera, sino que yo soy apóstol de Jesucristo y por Jesucristo. Me gusta mucho esto. Soy apóstol de Jesucristo y por Jesucristo. Por Dios, dice ahí también, ¿no? Sí, el problema que tuvo él es que tuvo que defender su apostolado porque muchos sí. no creían que... Claro. ¿no? Y lo que está diciendo aquí es que igual que los otros apóstoles tiene el llamado de Cristo. Claro que sí. Y eso es lo que él va a decir. Precisamente él está diciendo, hey, mi apostolado no viene de los hombres. Aunque más adelante va a decir que Pedro y Jacobo le dieron la mano en señal de compañerismo. Pero cuando se lo dio, ya él tenía 3 años ya en el ministerio. Eso es lo que él va a decir. Y que además estuvo con Pedro, bueno, lo vamos a leer, pero me estoy adelantando, que además él estuvo con Pedro y Jacobo apenas por 15 días. Tú me vas a decir que con 15 días Pablo recibió de Pedro todo el conocimiento y la revelación que tiene en el 70% de las escrituras que escribió 13 cartas. Tú me vas a decir que con 15 días es suficiente. Pedro se lo transmitió a ellos cuando Pedro a duras penas pudo escribir 2 carticas. O sea, eso significaría que Pedro tuvo que haber escrito más que Pablo si él fue la fuente de Pablo. Ustedes me están entendiendo lo que quiere decir. Por eso es que Pablo comienza a decir, mi apostolado viene de Jesucristo y vean lo que yo tengo que dar prácticamente, ¿ok? Pues ustedes, ¿cuánto tiempo tienen conmigo? Tenemos 3 años estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Son ustedes capaces de escribir 13 cartas al estilo de Pablo? Eso no es probable, ¿verdad? O sea, ni yo mismo. ¿Por qué? Porque no somos tan listos ni tan capaces, a menos que Dios verdaderamente esté en el asunto. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir aquí. Ahora vean ustedes lo que dice el versículo 2. Ok, entonces no es solamente por Jesucristo, sino que él dice por Dios. Hace una diferencia entre Cristo y Dios, obviamente que se está refiriendo al Padre por el contexto. Vean ustedes que dice, y por Dios el Padre. Cuando dice Dios el Padre, no excluye a Cristo como Dios. Por eso hace la salvedad y la aclaratoria. Dice, por Dios el Padre. Hay gente que dice, no existe en la Biblia que diga Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero aquí está una evidencia por descarte. Si dice Dios el Padre, entonces quiere decir que también es probable que sea Dios el Hijo y también Dios el Espíritu Santo. Bueno, no me voy a meter con el tema de la Trinidad, que es una doctrina preciosísima que me gusta a mí defender también. Vamos a ver versículo 2, dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, es decir, que Pablo no escribe a nombre personal, parece que a título personal, sino que parece que él como que hizo una reunión con los hermanos o los incluyó como parte o sea, que aprobaban que Pablo corrigiera a estos gálatas insensatos, como los va a llamar más adelante. Versículo 3. Comienza con un saludo ahora, dice, gracia y paz sean a vosotros. ¿De quién? De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Vean ustedes, de Dios, y vuelvo a aclarar la frase, el Padre y de nuestro Kyrio, Señor Jesucristo. El cual se dio a sí mismo, ¿quién se dio? Jesucristo, a sí mismo, por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Escuchó? Hay gente que dice, Cristo no murió por nuestros pecados futuros, Cristo murió solamente por nuestros pecados pasados. Cuando llegamos a Cristo tenemos entonces que comenzar nosotros a cuidarnos de los pecados porque podemos perder nuestra salvación. Pero el texto no está diciendo eso. El texto dice que Cristo se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo y murió por nuestros pecados para librarnos ¿de qué? Del presente siglo. ¿Cuál es el presente siglo? Este siglo. Esta vida. A lo largo de la vida del cristiano, Cristo, sus pecados, la muerte de Cristo, la entrega de Cristo en el Calvario, hace que nuestros pecados del presente siglo estén resueltos también en Cristo. Esto incluye pasado, presente
y futuro. Nosotros estamos en un siglo malo, pero Cristo resolvió nuestros pecados al morir por nosotros voluntariamente. Eso es lo que dice Pablo aquí. Podemos buscar mucho, hermanos, y analizar esta palabra eona en el griego, presente siglo, nin eona, pero el apóstol lo califica aquí como malo. Lo contrario de malo es kalos en el griego. Así que lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que Cristo resolvió nuestros problemas pasados y que lo hizo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Vuelve a aclarar aquí, Dios y Padre. Versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos una doctrina muy importante, hermano. ¿Qué doctrinas en este pequeño saludo? Vean ustedes, a mí me encanta, hermano, porque cuando uno analiza cada uno de los saludos del apóstol Pablo, la riqueza doctrinal que hay en el solo saludo. ¿Qué nos está diciendo Pablo doctrinalmente aquí? Nos está diciendo primero que un apóstol es nombrado por Cristo. En segundo lugar, nos está diciendo que Dios es el Padre, ¿y quién más? Y Jesucristo como Señor. ¿Qué más nos está diciendo? ¿Qué más nos está diciendo? Nos introduce el tema de la gracia. ¿Qué nos dice de la gracia? La gracia solamente y de la paz, porque Cristo reconcilió al hombre con Dios. A nosotros nos reconcilió con Dios. ¿Qué más nos dice? Nos dice que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Qué es eso? Eso es el sacrificio, pero presenta a Cristo como ¿qué? Como un sustituto. ¿Lo notaron? Por eso dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Quiénes deberían estar en ese lugar? Nosotros, pero Cristo se dio. Entonces tú hablas del sacrificio sustituto. La sustitución de Cristo en nuestro lugar. ¿Por nuestros qué? Por nuestros pecados. Aquí está la teología del pecado de los cristianos. ¿Y cómo lo presenta? Como un asunto resuelto del presente siglo malo. El presente siglo sigue siendo malo. Vamos a seguir teniendo pecado, pero Cristo nos quiere librar con su muerte. Su muerte es transferida a nosotros. El efecto de la justicia de Cristo nos pasa hasta nosotros en el presente siglo y nosotros somos librados del pecado, de los pecados del presente siglo, que es malo, y como es malo, por eso nosotros seguimos pecando. Esa es la conclusión obvia. Y, muy importante, nos presenta el último tema en este saludo, nos habla de la voluntad de Dios, que todo esto se hizo por la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios no es obligado a hacer nada. ¿Será que Dios está obligado a salvarnos a nosotros? ¿Será que Dios está obligado a darnos su gracia y su paz? Nosotros somos los que estamos en deuda con Dios, no Dios con nosotros. No hubo ningún esfuerzo, ninguna demanda de nuestra parte. Señor, tú me tienes que salvar porque tú sabes que... O sea, Dios no me escoge porque yo lo escogí a Él primero. Él por su sola voluntad envió a Cristo para que me diera su gracia, para que me salvara. Vean ustedes la profundidad del mensaje en el solo saludo del apóstol Pablo. Y como si fuera poco, nos va a decir que todo esto que ha ocurrido aquí, es ¿para qué? Para gloria de Dios por un pequeño tiempo. Por los siglos de los siglos. O sea, ustedes pueden darse cuenta en este pequeño saludo, mis hermanos, que el enfoque del apóstol Pablo es ¿quién? Dios, y que hay un plan perfecto que va en repercusión. Es como un boomerang. ¿Saben lo que es un boomerang? ¿No? Uno lo lanza, algo que uno lanza y se regresa hacia uno mismo. Dios lanza su plan, pero el plan retribuye, o se regresa a Dios con gloria para Él por los siglos de los siglos. Entonces todo se centra en los atributos de Dios, para la gloria de Dios. Por eso el apóstol dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Allí hay una gran cantidad de doctrina que se pueden desarrollar. Vamos ahora a comenzar en el versículo 6. Ya puedo borrar esta parte, ¿no? Mi sancocho aquí, yo le llamo sancocho a lo que yo escribo en la pizarra. Por eso que me apoyo en las diapositivas, en el PowerPoint, cuando hago videos más formales en la internet, ¿no? Pero vean ustedes lo que dice el versículo 6. Pablo dice: estoy maravillado. Aunque la palabra maravillado
es una palabra positiva, como dice, estoy asombrado. En verdad, la connotación es una carga emocional de indignación, de enojo de parte del apóstol Pablo. El tono con que Pablo escribe esta carta, mis hermanos, no es un tono de amor, como lo hacen las demás cartas. El tono del apóstol Pablo es un tono de enojo, de indignación, de severidad, si se quiere, de tenacidad. Y vamos a descubrir por qué. Entonces, cuando dice estoy maravillado, se puede traducir estoy asombrado, estoy en shock, estoy emocionalmente consternado. ¿Ok? Estoy maravillado ¿de qué? De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Vean otra vez la palabra gracia, la segunda vez que se repite. 2 veces. Vamos a hacer un cuadrito aquí, ¿cuántas veces se repite la palabra gracia? Van 2. ¿Ok? De la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Ok? Un evangelio diferente. Cuando dice un evangelio diferente, Pablo no quiere decir que haya otro evangelio. Más bien quiere enfatizar el verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? El de Jesucristo. El de Jesucristo, que se centra en una sola palabra, el evangelio de la gracia. La gracia no se demanda, la gracia no se exige. Dios me la da voluntariamente cuando yo no la merezco. Cuando yo soy reo de muerte, cuando yo soy reo de justicia, cuando yo soy reo de juicio. Cuando yo merezco el infierno, cuando yo lo que merezco es la condenación porque yo soy tan malo. Dios sabe que el único pago que me tiene que dar por mis acciones, ¿cuál es? El juicio. Es la ira de Dios, como dice Romanos 1. La ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Pero en lugar de eso, Dios me arropa con su gracia cuando yo no me lo merezco. Y eso es lo que significa gracia aquí. Y Él está diciendo, ese es el único evangelio. Vean ustedes lo que va a decir en el 7. No que haya otro, es decir, no hay otro evangelio. El evangelio es único y está centrado en la gracia. En la gracia. Ahí está. No es que hay otro evangelio. Si no hay otro evangelio, entonces ¿para qué dice que se alejaron a otro evangelio? Pues cuando Él dice otro evangelio, tenemos entonces que entender que es ese otro evangelio. No es que exista otro evangelio, no es que este evangelio está a la par con este evangelio. Cuando Él dice otro evangelio, es cualquier cosa que ataque, que atente, que quiera competir o que quiera tomar el lugar del verdadero y único evangelio. Sí, distorsionan el evangelio usando el mismo evangelio. Como los testigos de Jehová, lo más bonito que nos presentan en todos sus mensajes es primero Jesús y cosas así bonitas. Sí. Y entonces si usted le pregunta, ¿usted en realidad cree eso de Jesús que usted dice ahí? Ya ellos ven para dónde va usted. Comienzan a irse por otro lado. Pero exactamente, aquí vamos a comenzar a ver desde las propias palabras del apóstol Pablo qué es lo que él quiso decir con otro evangelio. Y aclara, no es que sea otro evangelio. Porque ¿qué significa evangelio? Euangelos en el griego. Nueva, buena o buena noticia o buena nueva. O sea, si la gracia es la buena nueva, imagínate que a mí esté frente a un juez, hermano. Imagínense, yo estoy frente a un juez y yo reconozco que soy culpable. O sea, yo la he embarrado, yo he metido la pata hasta el fondo y yo sé que no voy a salir ileso frente a ese juez. Y yo sé que la sentencia que yo voy a escuchar del juez es culpable. Señor pecador convicto y confeso, te va para el infierno. Te está condenado. Eso es lo que yo esperaría del juez del universo, sabiendo cómo yo soy. Pero que en lugar de eso, Dios me diga, Señor pecador, convicto y confeso, y me meta tremendo miedo. Y yo estoy ahí tembloroso, ¿verdad? Y diga, usted ha sido perdonado. No se le van a tomar en cuenta sus pecados, ni de ahora en adelante, porque hubo alguien que pagó ya por usted. Y ese sustituto no solamente resuelve sus delitos del pasado, sino del presente y también del futuro. Así que usted queda completamente libre y jamás va a ser sentenciado por este mismo tipo de delito o cualquier delito parecido a los que ya ha cometido. ¡Wow! Tremendo alivio. Esa es la buena noticia. Esto es lo que se llama gracia. Y Pablo dice cualquier cosa que se desdibuje o que se aleje de esa buena noticia
La buena noticia no puede ser la ley. La buena noticia no puede ser cualquier otro sistema. Cualquier cosa, cualquier intento, cualquier esfuerzo, mi hermano, que intente elevar al hombre por encima de ¿quién? De Dios. El hombre arriba y Dios abajo. Oh Señor, tú me tienes que salvar. Oh Señor, no es justo que tú salves a aquellos y a mí no. Oh, yo también tengo algo bueno que ofrecerle a Dios. Eso es lo que hace la religión. La religión trata de ganar el favor de Dios por medio de sus buenas obras. Pero ¿qué dice Isaías de las buenas obras? De las obras de justicia, obras para ser llamados justos delante de Dios. Dicen que son como trapos de inmundicia. Y que nosotros somos una llaga podrida desde la coronilla de la cabeza hasta el dedo gordo del pie. Y eso lo está diciendo un profeta, uno de los más grandes profetas que tuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, y se lo está diciendo a él mismo y a Israel. ¿Qué se puede decir de los demás que no son profetas ni son pueblo de Dios afuera? Que tienen algo para ofrecerle a Dios, que merecen algo de Dios. Cuando nosotros tratamos de levantarnos con algo bueno que yo tengo para Dios, no, Dios me tiene que escoger a mí porque yo no soy una mala persona. Eso es otro evangelio. Porque yo estoy poniéndome a mí como un demandante del favor de Dios, de la gracia. Dios me tiene que salvar porque yo soy bueno en esto o en aquello. Y verdaderamente nadie, absolutamente nadie, es suficientemente bueno. Por eso Pablo va a escribir en Romanos capítulo 3, no hay justo, no hay bueno, no hay quien haga el bien, todos se desviaron por su camino, no hay quien busque a Dios, no hay justo, ni siquiera uno. Por tanto, ya hemos acusado no solamente a los judíos, sino también a gentiles. No hay justo, ni siquiera uno. Todos estamos totalmente apartados de Dios y la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios se levanta contra toda impiedad de los hombres que detienen la verdad con sus injusticias. Esa es la verdadera realidad, valga la redundancia, de lo que del celo del apóstol Pablo por defender la gracia, porque si no es gracia, no es evangelio. Usted está entendiendo el punto, ¿verdad? Yo creo que me estoy deteniendo mucho aquí. Vamos a avanzar porque yo creo que usted la agarró. Si ya usted lo entendió, ¿para qué seguimos hablando? Vamos a seguir. Versículo 7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo se puede pervertir el evangelio de Cristo? Ya ustedes lo entendieron. Tratando de levantarnos como para demandar la gracia de Dios. Gracia que se demanda no es gracia. Gracia que se demanda no es gracia. Esa es la manera como se pervierte el evangelio. Demandando la gracia de Dios. Otra manera es poniendo otro sistema que se quiera presentar como el sustituto de la gracia de Dios. Como Dios me salvó por medio de la gracia. No hay ninguna otra manera. Versículo 8. Mas si aún nosotros... Ahora va Pablo a llevar esto al extremo para explicar, y vean ustedes la osadía del apóstol Pablo, el atrevimiento. La gracia es el único evangelio, no hay otro. Por eso voy a aclararles una cosa, versículo 8. Si aún nosotros, apóstoles, ¿verdad? O cristianos, o un ángel del cielo, como se le apareció allá ¿cómo se llama? El ángel Moroni, que se le apareció supuestamente del cielo a Joseph Smith, el fundador del mormonismo, y le dijo, chico, tranquilo, tú te puedes casar con muchas mujeres. Te tengo tremenda buena noticia. Oh, sí, ya es bíblico. Y el hombre fue y se hizo de las suyas. Joseph Smith, el fundador de la iglesia mormón, de los santos de los últimos días. Bueno, dice, si un ángel se le aparece del cielo, os anunció un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Alguien sabe lo que es anatema? Maldito. Cursed en inglés, maldito. Una maldición. Hay una maldición para todo aquel que predique un evangelio distinto al único evangelio de la gracia. La gracia no puede competir con nada. Cualquier cosa que reemplace la gracia o que quiera demandar la gracia o que quiera competir con la gracia no es una doctrina de Dios. No es el evangelio. Noten ustedes que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta precisamente para defender la gracia. Ya hemos visto hasta ahora en 8 versículos que se repite 2 veces.
y que la palabra gracia es sinónimo de evangelio. Vamos a seguir leyendo el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Vuelve a repetir, aquí esto es el énfasis. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ustedes saben, hermanos, los autores bíblicos, cuando ellos querían enfatizar una cosa, ellos lo decían 2 veces. Por eso ustedes pueden encontrar en el evangelio que Cristo decía, de cierto os digo. O sea, yo no estoy hablando cualquier cosa. Presten atención a lo que les voy a decir. Eso es cuando se repetía 2 veces. Cuando se enfatizaba una verdad, porque en el hebreo no existía, eso es en el Antiguo Testamento, no existía el signo de exclamación que indica énfasis, que indica emoción. Entonces ellos tenían que repetir. Pablo era judío y tenía esa costumbre de repetir por su antecedente judío. Y por eso él va a repetir 2 veces ahora. Se los vuelvo a repetir. Y ustedes pueden encontrar eso en la Biblia. ¿Recuerdan aquella frase cuando dijo Isaías, santo, santo, santo? El énfasis solamente tendría que haber sido 2, santo, santo, pero dice santo, 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 que no quede duda de que Dios es santo, lo está enfatizando, con lo que él vio en Isaías 6. Pero bueno, versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué es más importante, el favor de Dios o el favor de los hombres? Vean ustedes que nuevamente Pablo vuelve a mí, ¿qué me importa elevar al hombre por encima de Dios? Yo no busco el favor de los hombres, estar bien con los hombres. ¿Cuánta gente esconde la doctrina del evangelio de la gracia? ¿Por qué? Porque quieren quedar bien con el hombre. Y por eso venden un evangelio barato. Ay, hermano, tú puedes hacerlo. Ven acá, tráeme esta ofrendita, tráeme aquello, porque si tú haces esto, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar aquello y Dios te va a dar lo otro. Entonces los hermanos vienen y pacten con Dios y hagan aquello y hagan lo otro. Vienen trayendo algo, creyendo que eso va a llamar el favor de Dios y entonces va a traer la bendición sobre su vida. Cuando la Biblia verdaderamente dice en Efesios 1 que ya nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Tenemos una perspectiva equivocada de lo que es la bendición de Dios. La bendición de Dios no es material, la bendición de Dios es espiritual. Por eso dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Ya hasta me enredé con estos movimientos apostólicos tanto escuchar, ¿verdad? Sí, en los lugares celestiales. Ahora, que la bendición espiritual produzca o se vea reflejada en cosas materiales es otra cosa. Pero la bendición, netamente hablando, la definición es el tener el favor de Dios espiritualmente hablando. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Qué busco yo? ¿Busco yo el favor de los hombres? Si yo quiero buscar el favor de los hombres, entonces ¿qué hago? ¿Pervierto el evangelio o cambio el evangelio y no presento el evangelio de la gracia? Presento una perversión del evangelio, una distorsión del evangelio. Presento otro evangelio que ya sabemos que no existe, aunque no se le puede llamar evangelio, porque significaría agradar al hombre y poner al hombre por encima de Dios antes que a Dios mismo. La gracia se desprende de Dios. La salvación viene de Dios, no del hombre. El hombre no tiene nada para ganarse a Dios, y así que yo busco es agradar a Dios. Eso es lo que dice Pablo aquí, porque recuerden lo que dijo en la introducción. La gloria es de ¿quién? De Dios por los siglos de los siglos. Y si es por los siglos de los siglos, no puede haber una interrupción en el que yo intente competir con la gloria de Dios, elevándome yo con mis buenas obras o con mis obras de justicia y querer decir, yo soy bueno en esto, ahora yo soy mejor, yo soy más espiritual, ahora yo ayuné 20 días, 30 días, 40 días, ahora soy súper espiritual, he ganado la gloria de Dios, porque voy a entrar al cielo diciendo, Señor, mira, si no hubiese sido por mi esfuerzo, no me gano el cielo. Y te llevo algo de gloria, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos, mis hermanos. Esa es la indignación que a mí también me da a veces. Vamos a leer el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, vean ustedes la palabra evangelio cuántas veces se ha repetido aquí en este solo capítulo, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no es según hombre. Y voy a decir por qué. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hermano, Una pregunta aquí, hermano. Dígame, sí, dígame. en inglés da todavía una idea más clara. Porque en inglés dice man's gospel.
Ujú. Evangelio de hombres. El Evangelio de hombres. Exactamente, así es. O sea, que le pertenece a los hombres. Vean ustedes algo muy, muy importante aquí, hermano, que yo quisiera que ustedes vean y observen. Dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Pregunta. ¿Cristo es hombre o no es hombre? Los dos. Cristo es 100% hombre, pero 100% Dios. Pero Cristo, ya glorificado y exaltado, es Dios mismo que se le presentó a Pablo presentándole el Evangelio. Por eso porque si no, no tiene sentido lo que Pablo está diciendo aquí, para los que digan que Jesucristo es Dios. Vean lo que está diciendo. Yo no lo recibí de hombre alguno. Pudiera alguien levantarse y llevar, pero Cristo fue hombre. Jesucristo fue hombre. Pero cuando los apóstoles utilizaban la palabra Jesucristo, estaban hablando de un título mayor que implicaba también la deidad de Dios, o las dos naturalezas de Dios, o Dios mismo. Y es el enviado de Dios. Y por eso es que tiene que aclarar, ustedes pueden entender, sí hermano, pero ustedes pueden entender en el contexto porque él está aclarando Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, dando a entender que él también es Dios. Dígame, mi hermano. Recordemos que él existió desde la eternidad y como redentor también, porque como redentor es el principio de toda creación. Claro que sí, así es. Entonces ustedes pueden darse cuenta que aquí el apóstol Pablo está quitando cualquier duda de lo que es Jesucristo. En esencia dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Alguno se pudiera levantar, ya va, pero Jesucristo es hombre. ¿Cómo que no lo recibiste? Te estás contradiciendo. Más bien Pablo va a decir, sino por revelación de Jesucristo. Por revelación de Jesucristo. En pocas palabras, Jesucristo no es un hombre común y corriente. Él es Dios. Y de Él me reveló a mí el Evangelio que yo les anuncio a ustedes. ¿Pueden ver ustedes la implicación? Ok, listo. Vamos a irnos al capítulo 13, al versículo 13, perdón. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ahora Pablo va a decir, ¿ustedes recuerdan quién soy yo? ¿Quién era yo? Yo no era una joyita, ¿verdad? Yo no era, ¿cómo se llama? Un Don Juan. Yo no era un pan de agua. Bueno, no sé si existe un pan de agua, pero algunos dicen así. Yo no era una mansa paloma, pues. Ya ustedes sabían, ya ustedes habían oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que ¿qué hacía? Ahí está la mansa palomita, que era Pablo, dice, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Escucharon eso? ¿Quién era Pablo? Qué bueno, ¿verdad? Pablo, a mí me encanta el apóstol Pablo porque Pablo no esconde su pasado. Pero él lo hace para que la gente pueda entender la gracia. Pablo presenta al Pablo convertido en su saludo y presentan al Saulo de Tarso. ¿Recuerdan que ese era el nombre original de él? El Saulo de Tarso. El Pablo convertido es convertido gracias a quién? A Jesucristo. Llamado por Dios el Padre y Jesucristo. Ese es el Pablo convertido. Y que todo sea para la gloria de Dios. Pero el Saulo de Tarso, el Pablo del pasado, antes de convertirse en Pablo, fue un nombre que Dios mismo acuñó, Cristo mismo acuñó para él. Significa el pequeño, Pablo. Este Saulo, ¿qué hacía? Perseguía a la iglesia. Estas eran las credenciales del apóstol Pablo antes. Y con autoridad sacerdotal. Perseguía, pero no era solamente que perseguía, sino que lo hacía con énfasis. Sobremanera. Sobremanera significa que agotaba todas las maneras posibles para perseguir Y terminar con la iglesia. y acabar la iglesia de Dios, perseguir la iglesia de Dios. Pero lo importante, muchas veces nosotros los cristianos usamos la palabra Jesús. Muchas veces usamos la palabra Cristo. Pero cuando Pablo está hablando aquí, está hablando de los dos. Sí. Que es el mismo Dios. Sí. La iglesia de Jesús. Sí, Y aquí dice la iglesia de Dios. claro. Claro, porque la implicación va hacia Cristo. Y Jesús quiere decir Dios salva. Sí. Y Cristo, el enviado de Dios. El enviado de Dios. Y Jesús, el Salvador. Salvador. Así es. Salvador enviado por Dios. Amén. Así es. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que cuando Pablo saca este credencial lo va a decir por algo. Presten atención. Porque él está diciendo, hey, ¿cuáles eran mis credenciales? ¿Yo tenía algún mérito para ser apóstol, para ser cristiano? ¿Tenía algún mérito para ser mensajero
No. para ser predicador. No, ¿qué mérito puede haber en alguien que persiga sobremanera, agotando todas las maneras posibles contra la iglesia y asolarla? Asolarla significa perseguirla o tratar de dejarla sola, acabada, socavarla, dígame. Tratar de Destruirla. Imagínense ustedes qué credencial, o sea, Dios va, o sea, si yo fuera Dios y yo veo a alguien tratando de defender, de atacar y destruir lo que es mío, lo mínimo que yo hago es dejarle caer una media centellita del cielo. ¿Sabes lo que es una centella? ¿No? Un rayo, pues. Una centella es como una piedra así, dicen, ¿no? O sea, era una piedra que le caiga en el lomo al apóstol Pablo. Bueno, a Saulo de Tarso por perseguidor de mí. Ah, ¿quieres perseguir mi iglesia? Yo te voy a detener. Rayito, no, una sola ordencita de Dios, pues. ¡Pum! ¡Ay, qué pasó! Pero eso sí, que quede vivo para que sepa por qué lo castigue. Pero Dios no le da ese tratamiento al apóstol Pablo. Y es para que ustedes puedan entender que nosotros no tenemos mérito alguno para recibir el verdadero evangelio. El verdadero evangelio recobra sentido cuando reconocemos nuestra miserable condición inmeritoria del favor de Dios más que de la justicia de Dios. Más que del juicio de Dios. El apóstol lo que está diciendo, yo lo que merecía era el juicio de Dios. Yo lo que merecía era que Dios me destruyera y me acabara porque yo intentaba acabar con la iglesia de Dios. Versículo 14. Y en el judaísmo hacía muchas otras cosas más. Dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Si hay alguien que verdaderamente era judío, Pablo lo era, o Saulo. Pero fíjense, ahora noten ustedes cómo Pablo va a regresar al evangelio de la gracia. Pero cuando agradó a Dios, ¿a quién le agradó? No es que yo tenía algo que agradar a Dios, es que a Dios le agradó. Pero por favor, hermano, no perviertan el evangelio. Ya me puse bravo otra vez. Cuando agradó a Dios que me apartó, ¿cuándo me apartó? Desde el vientre de mi madre. Escuchen, esto es predestinación, mi hermano. Hay gente que no le gusta ese término. ¿Cómo que predestinación? Pero ahí está. ¿Cuándo me apartó? A Dios le agradó apartarlo desde el vientre de mi madre. Alguien puede decir, pero ¿por qué no nació bueno entonces? ¿Porque Dios tuvo que permitir todo esto? Hermano, porque todo es para la gloria de Dios, para que Pablo pueda entender lo que es la gracia de Dios. Imagínate si Saulo de Tarso nace como un gran apóstol desde un principio. Ese privilegio lo tuvo Jeremías, que desde pequeño Dios lo llamó a ser profeta. ¿Cómo es que dice? Desde antes que nacieres, desde antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Tremendo privilegio tuvo Jeremías. Pero a este no. Él nació así, por Dios lo escogió desde allí, pero el hombre fue un tremendo perseguidor de la iglesia. Malo. Pero ¿qué dice Pablo? Va a decir, agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. O sea, ¿cuándo lo llamó? Lo llamó cuando él andaba en esto. El plan de Dios, Pablo lo que está acudiendo aquí es al plan de Dios de antemano para él. ¿Cuál era el plan? Salvar al apóstol Pablo. Y ya Dios lo tenía marcado, si se quiere. Tenía marcado al apóstol Pablo desde que estaba en la matriz o en el vientre de su madre. Aunque Saulo se había convertido totalmente en un monstruo, en un diablo, si se quiere. Cuando a Dios le agradó, lo llamó. Lo llamó. Y eso es lo que está diciendo aquí. Me llamó. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamó? Por su gracia. ¿Por qué? Noten ustedes cómo recobra, ya va 3 veces la palabra gracia. Noten ustedes cómo recobra sentido la palabra gracia. La gracia no se entiende a menos que nosotros veamos quiénes somos delante de Dios. Cuando nosotros vemos nuestra condición monstruosa, mis hermanos, que nosotros verdaderamente somos, y vemos que Dios me llama en esa condición, es para que nosotros pensemos en lo que verdaderamente es la gracia. Porque lo que merecemos es el látigo de Dios, y más que el látigo, el infierno. Y quizás la quinta paila, si es que existen pailas. Peor que eso, porque nosotros somos monstruosos, mis hermanos. Nosotros somos malos por naturaleza. Nuestra decisión es hacia lo malo, hacia lo que nos gusta, que es el pecado. Pero pueden ustedes entender el amor de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios, que aún siendo lo que somos, y estando nosotros conscientes de que merecemos lo peor, que merecemos el peor castigo de Dios, Dios me llame.
Hay una canción que dice, ya no soy esclavo del pecado. La canta un grupo en inglés, pero también la cantó un autor que murió hace poco, Julio Melgar, guatemalteco. Pero lo que dice esa canción, hermano, yo no puedo escuchar esa canción sin llorar. Porque dice, desde el vientre escogido fui. Cuando yo escucho esa frase y también la leo aquí en las páginas de la Biblia, yo pienso en mi mamá, quién era mi mamá. Cómo Dios me escogió a mí desde el vientre de mi madre. Aunque yo también hice como el apóstol Pablo, muchas veces yo odiaba a los evangélicos porque yo estaba estudiando, quería ser sacerdote católico y me decían, Lutero arrancó las páginas de la Biblia porque se quería casar con una monja. Entonces yo le tenía una rabia, mis verdaderos enemigos eran los evangélicos, yo les llamaba protestantes, todos los nombres despectivos que se utilizan contra los evangélicos, eso los usaba yo. Había una campaña, ¿sabes lo que yo hacía? Me escondía por el monte, agarraba unas peñascas, unas piedras, de un extremo al otro extremo le amarraba un alambre y los tiraba en las guayas de luz, en las cables de luz, en las guayas, para que si hubiera cortocircuito y se apagara la luz y no tuvieran campaña. Pero nada detenía a esos evangélicos pentecostales bullosos. Se agarraban de la mano y más oraban. Agarraba yo limones que habían y se los tiraba por las espaldas de esas hermanas que estaban ahí hablando y brincando. Y esas hermanas, gloria a Dios, aleluya. ¿Ah? Eso lo hice yo, mis hermanos, en el pasado. Y yo ahora me pongo a pensar esto y Dios me llamó. Dios me llamó, hermanos. Yo no era una joyita. Como yo andaba con una sotana así en tiempo de ¿cómo se llama? De vacaciones, de misiones. La Iglesia Católica hace misiones en agosto y en diciembre. En agosto yo me convertí. O sea, por lo menos Dios empezó su trabajo conmigo así. Y yo fui a donde había unos evangélicos orando y gritando y pegando gritos. Y ahí llegué yo con la sotana porque me creía muy... Esto me están quitando el terreno, decía yo. Y me metí ahí. Me sorprendí que era un ranchito que casi que se caía con la bulla de los hermanos. Una casa de tabla. Nosotros llamamos ranchito, no un rancho a lo mexicano, ¿no? Solo un ranchito es como si una traila, pero peor que una traila. Es hecha de zinc y tabla. Mi sorpresa es que afuera estaban los diáconos. Y cuando me vieron me dijeron, a pesar de que yo llevaba una sotana así verde, que era imposible no verme, bienvenido, pase. Bienvenido, joven, me dijo. Con una sonrisa de oreja a oreja. Eso a mí jamás se me ha olvidado, esa sonrisa. Y yo dije, estos no son mis enemigos, me ven con una sotana y me dicen bienvenido, y me dicen joven, y me sonríen, y me sientan en un sitio privilegiado dentro de este espacio que nosotros no adoramos a Dios, sino tenemos un templo lujoso y bonito y grandioso, una catedral, una cosa grande, y esto en este pedazo de rancho, yo lo que quedé fue consternado, yo estaba atónico, yo no pude hablar, hermano, con esa sonrisa y esa bienvenida me desarmó. Y ahí fue donde Dios comenzó a tratar con su gracia conmigo. Y más sorprendente aún cuando escuché al predicador decir, y no era algo que él había preparado, porque ya él había arrancado su mensaje. ¿Sabe dónde estaba predicando? Tampoco se me ha podido olvidar. Marcos 7:6. Este pueblo de labios me honra. Bien profetizó de ustedes, de vosotros, el profeta Isaías cuando dijo, hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando él estaba diciendo eso, dice, porque honran mandamientos de hombres. Ya el predicador tenía rato que había empezado el mensaje. Yo dije, esto no tuvo que haber planeado esto porque me vio. Ya él tiene rato con este mensaje. Dios preparó este momento para mí, hermano, y me he derramado yo en lágrimas, viendo la gracia y la misericordia de Dios. Pero cuando iba rumbo, que yo me quedé así llorando, yo estaba avergonzado, no quería que me vieran. Imagínate, vestido así con una sotana. Y cuando levanté mis ojos, que yo vi que hubo un silencio sepulcral, el predicador me tenía apuntado y me dijo, joven, Cristo te ama y te llama. Esas lágrimas las recibe en sus manos. Y cuando yo pasé enfrente, como que me endemonié porque agarré al predicador por la corbata y lo quería ahorcar. Y yo lo más sorprendente es que la iglesia, en vez de apartarme, se agarraron de la mano y empezaron a orar. Y yo me sentí tan asustado y espavorido, salí corriendo por debajo de ese círculo que ellos estaban agarrados y me perdí. Pero a partir de allí, hermano, esa palabra de ese predicador no dejó de martillarme hasta que yo tuve que venir doblegado a Dios, rendido, a decirle, Señor, te necesito. Y yo iba a la iglesia y ya los hermanos que habían estado en esa reunión me evitaban, ni me decían, venga joven, ni nada. Terminaba el culto y se iban y yo quería que me hiciera el llamado porque sentía, hermano, que el juicio de Dios estaba sobre mí y que si Cristo venía o si algo pasaba o si yo moría, estaba completamente condenado, no importa cuán religioso había sido yo.
Fue allí cuando me puse enfrente a mi verdadera condición espiritual. Yo no podía dormir, la palabra de Dios me martillaba, el mensaje del evangelio me aturdía. Hipócrita, falso, tú cumples mandamientos de hombre, tú alabas a Dios y amas a Dios con tus labios, pero tu corazón está muy distante, muy lejos de mí. Esas palabras me martillaban. Sentía que no iba a poder vivir con ese tormento a lo largo de toda mi vida, hasta que le tuve que decir al Señor, sí Señor, aquí estoy. Me tuve que parar y me dije, hermano, ya yo no vengo a pelear, yo no vengo a matar a nadie, yo no vengo a perseguir a nadie, yo vengo aquí porque no aguanto más, no puedo dormir, quiero dormir tranquilo. Todos me abrazaron y oraron por mí, y a partir de ahí entregué mi vida a Cristo. Pero yo sabía que no la merecía. Algo así le pasó al apóstol Pablo. No es hasta que nosotros comprendemos quiénes somos verdaderamente. El mundo afuera no está consciente de esto. Ellos creen que están bien, haciendo algunas obras, algunas cosas, no le hacen mal a nadie, ayudan al prójimo, etcétera, etcétera. Están bien. Pero cuando se ponen frente a Dios y Dios les muestra a ellos su verdadera miserabilidad, ellos pueden reconocer que solamente la gracia de Dios puede salvarles. Cuando Dios llamó al profeta Isaías antes de ser profeta, él tuvo una visión de Dios y Dios le mostró su santidad. Y cuando Dios le mostró su santidad, la primera cosa que vio Isaías fue ¿qué? Su miserable condición. Señor, ¿sabes lo que le pidió a Dios? Mátame, quítame la vida, porque soy hombre impuro de labios y habito en pueblos de labios impuros también. Así que quítame. Si Dios se diera a conocer por un momento quién es Él en su sola santidad y solamente este vio un solo pequeño despliegue de la gloria de Dios, de la santidad de Dios, si Dios se manifestara, hermanos, con un solo despliegue de lo que es su santidad y su justicia, nosotros sabríamos que lo mejor para nosotros es morir y ser condenado eternamente, alejado de esa majestuosa gloria de Dios y de quién Dios verdaderamente es. Eso fue lo que le pidió Isaías. Hay gente que dice, Dios no me puede condenar porque yo no soy tan malo, porque si yo hago cosas buenas y aquello. Si tú supieras y te pudieras poner en contraste con la santidad de Dios, pudieras concluir como Isaías, mátame, Señor. Sabrías que el juicio de Dios es justo, porque no puedes contemplar semejante magnificencia. Ya me fui del tema hace rato. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que hay un marcado contraste entre nuestra miserable condición y el llamado de Dios. Y solo así se entiende la gracia. Si tú crees que tú tienes que decidir el libre albedrío, yo creo en el libre albedrío, yo creo en la voluntad, yo creo que el hombre decide, pero que el hombre decide lo que es propio de su naturaleza caída. Como cuando a un perro le pones, ¿qué? Le pones vegetales y le pones carne, ¿qué va a escoger el perro? Va a escoger carne porque él es carnívoro. El hombre solamente escoge el pecado y le gusta el pecado y se revuelca en el pecado y le gusta el placer que le produce el pecado. No puede escoger a Dios. La carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Hay muchos versículos que hablan de la incapacidad o de la inhabilidad o la impotencia del hombre o incompetencia de poder venir a Dios. Pero uno puede ver la gracia de Dios. Dios tiene que hacerlo. Y aquí dice, versículo, me llamó entonces por su gracia. Y dice, versículo 16, por su gracia, dice, revelar a su Hijo en mí. Y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Para revelar a su Hijo, ¿será que dice? Para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Y dice, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios le dio la revelación al apóstol Pablo, dijo, ya va, déjame confirmar para ver si es verdad esto, y voy a preguntarle a Pedro o a Jacobo o a los líderes más prominentes de la iglesia. Eso fue lo que hizo. Él dice que no hizo eso, él no consultó eso, él lo aceptó como algo de Dios. Y dice, ¿y qué hizo? Dice, ni subí a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, por supuesto, a los que eran apóstoles, ahí los dice, antes que yo, sino que ¿qué fue lo que hizo Pablo? Me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, él se fue a Arabia. No fue a Jerusalén donde estaban los apóstoles para confirmar su ministerio. O sea que él aceptó lo que Dios le dio. Versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. ¿Cuándo fue que vio a Pedro? ¿Después que él fue llamado? Después de 3 años. No sabemos cuánto tiempo estuvo en Arabia. Cuando llegó a Damasco, no sabemos por cuánto estuvo allá, pero fue después de 3 años, por lo menos que se marcan aquí, que vio a Pablo. O sea, significa que vio a Pedro, perdón, vio a Pedro. Pablo vio a Pedro por encima de 3 años.
Y dice, y permanecí con él 15 días. Él lo está diciendo con el sentido, o sea, ¿ustedes creen que lo que yo he recibido me lo pudo haber dado Pedro? En 15 días, en un intensivo ahí, mira, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que tú tienes que predicar. No, ya yo lo tenía, ya yo tenía tiempo en el ministerio cuando vine a Pedro. Y estuve con Pedro apenas 15 días. Versículo 19. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. O sea, yo no les miento a mis hermanos. El evangelio que yo recibí es de Cristo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia después de esos 15 días. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, que estaban en Cristo. Versículo 23. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Subrayen la palabra fe, que en otro tiempo asolaba. La palabra fe aquí en este contexto significa doctrina o profesión cristiana. Es decir, el evangelio, el cristianismo como tal. El cristianismo como tal. Predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Qué era la fe? El cristianismo. Y el versículo 24 dice, y glorificaban ¿a quién? A Dios. ¿En quién? En mí. O sea, la iglesia podría ver a Dios en Pablo porque conocían quién era Saulo de Tarso. Y sabían que era un gran perseguidor y sabían que él no era una joyita. Pero ahora estaba predicando el cristianismo, estaba predicando la gracia, estaba predicando el evangelio. Y ellos dicen, verdaderamente Dios está en él. Vamos a darle gloria a quién, a Pablo. No, a Dios por él. Ven que todo es para la gloria de Dios. La iglesia se le daba gloria a Dios por la obra de gracia que Dios hizo en este vil pecador. Yo creo que lo podemos dejar hasta aquí y podemos luego seguir viendo. Esta idea continúa en el capítulo 2, ¿ok? Pero vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Espero que ustedes puedan entender. ¿Qué nos llevamos hoy, mis hermanos? Nos llevamos el contraste entre la gracia y nuestra miserabilidad. No hay nada bueno en nosotros. Si alguien trata de decir, hay algo bueno en mí, por eso es que Dios me cogió, porque yo era tan bueno en esto y en aquello, eso es perversión del evangelio. Eso es lo que Pablo llama otro evangelio. Eso es elevar al hombre por encima de Dios. Y la gloria es de Dios ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Oremos. Señor Dios, damos gracias porque hoy el apóstol Pablo nos muestra sus dos facetas. Primero, antes de ser cristiano, y segundo, una vez que Dios los llamó. Y cómo su conversión fue verdaderamente una gran bendición para que la iglesia retribuyera a Dios gloria, honra y alabanza por la obra majestuosa de la gracia de Dios en su vida. Te doy gracias, Señor, porque hemos oído este mensaje. Y oro por aquellos que van a oír este mensaje, porque no hay otro evangelio, Señor, que el evangelio de la gracia. La gracia que nos encuentra desarmados. La gracia que nos encuentra muertos en delitos y pecados. La gracia que nos encuentra incompetentes, incapaces de ir, sordos, ciegos y mudos. La gracia que nos encuentra totalmente desposeído de cualquier honra o de cualquier bondad o de cualquier cosa buena para levantarnos delante de Dios. La gracia que consigue a un vil, miserable pecador podrido en todo tipo de pecado, en todo tipo de inmundicia, en todo tipo de injusticia. La gracia que encuentra una llaga podrida desde la cabeza hasta los pies y que lo levanta, nos pone delante de Dios y nos convierte en instrumentos de gloria y honra para Dios. Cuando nosotros mismos sabemos que no lo merecemos, cuando no éramos capaces de escogerte a ti, Señor. Tú nos llamaste, pero es porque había un plan desde antes que yo naciera. Desde el vientre de mi madre me apuntaste, me escogiste y me hiciste un instrumento útil para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias, porque nos quedamos consternados con el sabor de la gracia, que solamente es entendida cuando entendemos que estamos en una completa deuda impagable delante de Dios. Ayúdanos, Dios mío, a amarte en retribución por lo que has hecho por nosotros y entender la gracia tuya, que nada puede competir con ella, ni el nada bueno en el hombre,
ni nada de cualquier sistema de pensamiento, de filosofía, de religión, de psicología, de lo que sea, puede competir con el único y verdadero evangelio de la gracia, que se trata Dios por su sola gloria, por su sola voluntad, llamando al hombre más vil y pecador de este mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén.